días, soy Nerea Colomé del equipo de contenidos de Top Doctors y hoy hablaremos sobre el duelo, sobre las fases que podemos atravesar y sobre el dolor patológico. Para ello nos acompaña Paula Albarrán, que es una reconocida especialista en psicología. Paula cuenta con varios años de experiencia y es experta en neurorehabilitación, en psicoterapia en los trastornos obsesivos, evaluación e intervención psicológica en enfermedades crónicas y discapacidad y evaluación clínico-forense de la psicopatía. Además, se ha subespecializado en terapia individual, terapia de pareja, trastornos de ansiedad y del estado de ánimo y en cuadros clínicos de estrés. A lo largo de su trayectoria, Paula ha combinado la labor asistencial con la actividad divulgativa, realizando publicaciones científicas sobre la especialidad a nivel nacional. Y en la actualidad, la señora Albarrán ejerce en el Gabinete Psicológico Reder. Buenos días, Paula. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Nerea. Encantada. Para empezar, ¿cómo definiría un duelo? Pues un duelo se puede definir como un sentimiento, que en este caso sea un sentimiento de pérdida, pues relacionado con un fallecimiento, por ejemplo, de una persona querida por nosotros, un amigo, una mascota, pero también es una pérdida, por ejemplo, de un objeto que queremos mucho, que tenemos una relación muy especial con él, la relación de pareja, por ejemplo, y va acompañado con un bajo estado de ánimo. A veces con también pensamientos repetitivos que tenemos, puede también haber alteraciones en el sueño y se puede definir así, ¿no? Como un sentimiento sobre todo relacionado con una pérdida. ¿Existen fases por las que pasamos en un duelo? Hay diferentes autores que hablan de fases, desafíos, pero más común tenemos que hay 5 fases, que podría ser, por ejemplo, una sería la negación, donde la persona entra en shock, ¿no? No entiende muy bien lo que está pasando, por qué le pasa esto a ella, hay alguna equivocación con la situación que está viviendo en la actualidad. Luego también habría la negociación, que como la palabra dice, se entiende como que la persona quiere llegar a un pacto, que puede ser con la vida, con Dios, con el médico. Por ejemplo, pues si ponemos el ejemplo de Dios, ¿no? Es relacionado con la pérdida de pareja, de la relación, sería pues Dios, ayúdame de volver a encontrar, o sea, de volver a tener la relación que tenía con mi expareja y a cambio pues tendré más fe, iré a misa, ¿no? Podríamos poner este ejemplo. Luego también vendría una fase, por ejemplo, de depresión, donde la persona poco a poco va siendo más consciente. Eso quiere decir que también va teniendo esa sensación de vacío, de inquietud, de insatisfacción, para luego acompañarlo con la fase de ira, que acompaña también la conciencia, ¿no? Poco a poco también va siendo más consciente, pero entra en una fase de rebeldía con la situación actual que está viviendo, con la insatisfacción, la lucha constante de que esto o sea, ya no está pudiendo pasar y que la vida va un poco en contra. Para luego la quinta fase sería la de aceptación, donde sobre todo lo que se busca es que la persona, bueno, hay una paz, ¿no? en ella, porque al ser más consciente, haber ido transitando por estas fases que acabo de comentar, pues ha ido incorporando esta rabia, esas sensaciones para aceptar la situación actual que está teniendo ahora. Y todas las personas que experimentan un duelo pasan por cada una de estas fases. Podríamos decir que estas fases son muy comunes, la cuestión es que no están en este orden como he explicado, ¿no? A veces pues están, bueno, hay diferente orden y además la intensidad también y la duración no es la misma para cada persona. Por eso es muy importante ver cada caso en particular, porque nos podemos encontrar casos donde la persona, por ejemplo, en la fase de negación esté durante 2 horas, pero otras personas en la misma fase puedan durar 2 semanas, ¿no? Por ejemplo. Lo que sí tenemos que entender es que estas fases, esta duración no es nada patológico, sino es que el mismo duelo, la misma pérdida necesita un proceso de adaptación y de comprensión. ¿Y cuándo podemos hablar de patología? Pues podemos definir como el duelo normal, como que tiene una duración entre 2 meses, un año aproximadamente, ¿no?
Cuando ya ha pasado este año y vemos que la persona pues, no tiene un cierto avance a nivel psicológico, es cuando podemos introducir el término duelo patológico, ¿no? Que es muy importante aquí una intervención psicológica para acompañar a la persona tanto en estas fases como en el duelo. Perfecto, Paula. Y por un duelo, ¿no es conveniente pedir ayuda a un psicólogo antes de un año, por ejemplo? Más o menos, o sea, lo importante es que la persona valore en cada situación en la que está, lo que está viviendo, qué sentimientos, detecte también las emociones que está teniendo. No es que la intervención psicológica sí o sí tenga que ser necesaria cuando hay un duelo patológico y cuando tenemos un año, ¿no? de este duelo en la pérdida, sino que la persona tiene que valorar cuando es necesaria esta intervención psicológica para poder poco a poco ir avanzando y es tan importante, ¿no? Porque la persona tendrá esta capacidad y este conocimiento de ella misma para poder decir, necesito intervención psicológica y no hace falta que esté en un duelo patológico. ¿Y de qué depende que una pérdida afecte más o menos a las personas? Aquí hablaríamos de factores, porque tenemos que tener en cuenta que bueno, el duelo patológico, ¿no? Se parece al duelo normal, pero sí que es verdad que tiene este año, que los pensamientos repetitivos, a veces tienen alucinaciones, ¿no? Que ven a la persona, la escuchan, y esto también va muy ligado a los factores que están relacionados con poder tener un duelo patológico, como por ejemplo, pues la edad de la persona que ha fallecido, por ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo que sea un niño pequeño o una persona mayor, o pues también el por qué ha fallecido, ¿no? A veces estos fallecimientos que si son de una enfermedad que llevamos tiempo viviendo, pues nuestra mente, y tanto emocionalmente como a nivel de pensamientos, tenemos una preparación a ese final, pero no es la misma preparación que si hay un fallecimiento de un día para otro, ¿no? Que eso nos descoloca mucho más. Y otros factores podrían ser, por ejemplo, pues si hemos vivido pérdidas anteriores, porque la pérdida que estamos teniendo en la actualidad nos recuerda lo que hemos vivido anteriormente, la inestabilidad emocional que podemos tener como personas, ¿no? Son factores que se van añadiendo que pueden también generar un duelo patológico. ¿Y cuáles dirías que son las pautas que tienen que tener las personas con un problema de duelo? Es muy importante también la persona, pero también el entorno, ¿no? Es decir, la persona tiene que ser consciente de que cuando hay una pérdida necesitamos un tiempo tanto de adaptación, ¿no? De estar un poco nosotros mismos, de ir entendiendo poco a poco, ir transitando por las fases que he comentado anteriormente. Y por lo que hace el entorno, sería pues importante que fuera como de sostén, ¿no? De aguantar a nivel emocional. Muchas veces el entorno lo que intentas no hablar del tema o pues no preguntar para que la persona no llore, ¿no? Pero tenemos que entender que en el duelo tiene que haber una expresión emocional, por ejemplo, con el llanto, ¿no? Y va bien que lo vaya expresando, llorando, porque lo expresa y lo va sacando. Cuando a veces no pasa eso, podemos caer en encapsulación de estas emociones. Entonces, el mismo entorno también, ¿no? Intentar, pues, tener un soporte hacia esa persona, pues proponer actividades, pero muchas veces sin agobiar, ¿no? La propia persona irá viendo que poco a poco pues hay alguna actividad que le apetece más y también la persona pues dándose ese tiempo de adaptación a eso. Perfecto, Paula. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y finalmente quería recordar también a las personas que están viendo o escuchando la entrevista que si quieren ampliar información o pedir consulta con Paula, pueden hacerlo en el perfil de Top Doctors y dejaremos el enlace directo en la cajetilla del vídeo. Muchas gracias de nuevo y hasta el próximo Zoom, Paula. Muchas gracias.